Gabriel, ¿ya? ¿Ya? Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a estar abriendo las Sagradas Escrituras en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Vamos a leer con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, oh mi Rey. Gracias, 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 Señor, por este día que ha pasado, Señor. Gracias por la vida de cada hermano, Señor, por la vida de nuestro hermano Michael, por la vida de nuestro hermano Héctor, por la vida de nuestra hermana Yulei, por la vida de nuestro hermano, del hijo de nuestra hermana Yulei, Señor, por la vida del pastor, por mi vida, Señor. Gracias, gracias porque, Señor, tú nos has traído nuevamente a este lugar, Señor, lugar donde alabamos, donde bendecimos, donde exaltamos tu precioso nombre, Señor. Gracias porque una vez más nos recuerda, Señor, que ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros, Señor. Gracias, amado Rey, porque nos amó, Señor. Fue tan grande su amor que entregó a su Hijo amado Jesucristo a morir por nosotros, Señor. Aunque Dios de los cielos te fallamos, porque, Señor, muchas veces te hemos fallado, mi Rey, todos los días, Señor, fallamos, pecamos, pero abogados tenemos para con el Padre, a tu Hijo amado Jesucristo, el justo, Señor. Por eso hoy te damos gracias por tu amor, por eso hoy te damos gracias por esa misericordia tan grande, Señor, porque nuevas fueron hoy para cada uno de nosotros, Señor, para cada una de nuestras familias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Te pedimos, Señor, por los hermanos que vienen en camino, Señor. Señor, guárdales, Señor, cuídales, Señor, tráelos en seguridad, Padre precioso. Te damos gracias, Señor, gracias por el aire, por la lluvia, por el sol, por todas las cosas que día a día nos regalas, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, extremadamente bueno has sido para con nosotros, oh Dios. Hoy oramos, Señor, por todas las familias, Padre precioso, por aquellas familias que nos ven a través de la plataforma, Señor. Te pedimos que seas tú bendiciéndolas en esta noche y siempre, Señor, que seas tú colocando, Señor, en cada familia el querer, Señor, de escuchar, Señor, tu palabra, mi Rey. Te damos gracias, precioso Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor, vamos a bendecir su nombre. Está en el escritorio, enlace allí. Vamos a cantar esta canción que se llama Himno de Victoria, aunque no es propiamente un himno, pero se ha mencionado así como himno de victoria por el hecho de que hace alusión a que Moisés cantó junto con su hermana y junto con el pueblo de Israel cuando cruzaron el Mar Rojo. Menciona a Cristo como aquel que abre los mares de dificultad de nuestra vida, apunta al hecho de que Él también caminó por las aguas y al final también a que nos puede hacer pasar por el fuego. Gabriel. Y nos puede hacer pasar por el fuego también. ¿Qué quiere decir el fuego y el agua? La dificultad, la adversidad, así como cuando estuvo con los amigos de Daniel, como cuando estuvo con ellos en el horno de fuego. Es cuando debemos confiar más en el Señor. En momentos de dificultad, en momentos de adversidad, es cuando el Señor debe maravillarnos con su poder, con su gracia sobre nuestra vida. Vamos a bendecir su nombre en esta
noche. Vamos a bendecir el nombre del Señor en esta noche. Aleluya. 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 Amén. Ahora sí. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar, y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, Señor, del otro lado cantamos, aleluya. 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 Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, juntos de nuevo. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás.
Pasa como Israel que el mar atravesó y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado cantó, del otro lado cantó, del otro lado cantó, del otro lado cantó, del otro lado cantó. Pasa como Israel que el mar atravesó y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Del otro lado cantaremos, Señor, de las dificultades. Del otro lado canto. Aún, oh Santo Señor, cuando termine nuestra vida, del otro lado en el cielo cantaremos. Del otro lado canto. Aleluya. Cantamos, oh Santo Señor, y adoramos tu nombre, mi Rey Jesús. Te bendecimos con todo nuestro corazón y seguimos orando, Señor, creyendo que tú nos llevas del otro lado en medio de cada circunstancia y no nos dejas allí estancados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así es. Seguimos orando, seguimos clamando a nuestro Dios. Vamos a estar orando por las peticiones. Vamos a estar orando por los hermanos que están enfermos. La hermana Eva me pidió el favor que fuera a buscarla y la encontré enfermita, con fiebre y mucho dolor de garganta, en el cuerpo. Entonces vamos a estar orando no solamente por la hermana Eva, sino por todos los hermanos que se encuentran enfermos, por toda la familia de nosotros. También hay familiares de nosotros que se encuentran también enfermos. Amén. Sabemos que la palabra de Dios dice que el justo clama y Jehová oye. Sabemos que Él nos oye. Sabemos que Él tiene sus oídos atentos al clamor de nosotros. Nosotros creemos. Padre, te damos gracias, amado Rey. Gracias, gracias, Señor. Porque como acabamos de cantar, Señor, que aunque pasemos por las aguas no nos vamos a negar, y si nos pasamos por el fuego no nos vamos a quemar, Señor. Y eso me quiere decir, Señor, que son nuestros problemas, Señor, nuestras dificultades, amado Rey. Señor, en esta noche oramos, amado Rey, por la vida de nuestra hermana Eva, Señor, para que seas tú restableciendo, Señor, la salud de nuestra hermana Eva, Señor. Seas colocando, Señor, tu mano sanadora, Señor, en el cuerpo de nuestra hermana Eva, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos por ella, Señor. Sabemos que tú has tenido cuidado de ella, seguirás teniendo cuidado de ella, Señor, porque eres tú quien la cuida, Señor, de día y de noche, Señor. Gracias, gracias por cuidar de la hermana Eva, Señor, por bendecirla, Señor, por darle, Señor, ese privilegio de cada mañana levantarse, Señor, y mirar, Señor, tu grandeza, tu majestad, tu poderío y tu señorío, Dios. También oramos, Señor, por cada hermano, Señor, de esta iglesia, Señor, Bautista, el Buen Pastor, Señor, de Quebrada Seca, Señor. Oramos, Señor, por cada hermano que se encuentra delicado de salud, Señor, por los hijos de mis hermanos que se encuentran delicados de salud, por los sobrinos, Señor, de nuestra hermana Gladys, Señor, que ella hoy clama, Señor, y nos pide, Señor, que todos unidos clamemos por la salud de ellos, Señor. Señor, en tus manos están los sobrinos, Señor, de ella, Señor. Obra, Señor, en cada vida, Señor. Obra conforme sea la voluntad tuya, Señor, en cada vida, Señor, en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús también oramos, Señor, por la vida de mi hermano Darío, Dios. Oramos por él, Señor, seguimos clamando, seguimos esperando, seguimos confiando, Señor, rendimos nuestra voluntad a ti, Señor, en esta noche, Señor. Sabemos que tienes todo el poder, Señor, para cambiar, Señor, todo dictamen médico, Señor, para restaurar la salud, Señor.
Oh Dios, oramos por mi hermano, Señor, por la salvación de él, Señor. Gracias, mi Rey, porque a través de todos estos procesos que hemos tenido que pasar, tú nos has hecho fuertes, Señor, y sabemos que nada, nada es oculto, que nada, Señor, que nada, oh Dios, es imposible para ti, Señor. Sabemos y confiamos que tú eres nuestro Dios, que tú has prometido estar con nosotros, Señor, hasta el fin de los días, Señor. Y nosotros creemos, Señor, que tú has estado con nosotros y seguirás estando con nosotros, Señor. En tus manos, Señor, está la vida de cada uno de nuestros seres queridos, Señor, que aún no llegan a tus pies, Señor. Oramos por ellos, Señor, y no solamente por nuestra familia, Señor. Oramos por las familias de toda la tierra, Señor. Que cada familia te conozca a ti, Señor. Que cada vecino, Señor, te conozca a ti, Señor. Oramos en esta noche creyendo, Señor, que tú eres, Espíritu Santo, quien convence al hombre de pecado y de juicio, Señor. Seas obrando, Señor, en la vida de cada una de estas personas, en la vida de Robinson, Señor. Señor, obra en la vida de Robinson, Señor. Haz un milagro, Señor, en la vida, Señor. Cambia ese corazón, Señor, por un corazón, Señor, sensible a la voz tuya, mi Rey. Oh, en el nombre de Cristo Jesús, oramos, Señor, dándote gracias, amado Rey. Gracias, gracias, porque sabemos que estás aquí, Señor. Aleluya. Este es un himno que también como el anterior es más moderno, este también es nuevo, pero es corte antiguo, es para proclamar las grandezas de nuestro Dios en sus promesas que creemos por fe. Amén, caminamos por fe y no por vista. Eso es lo que enseña su palabra y vamos a proclamarlo en esta noche. Muy rápido últimamente. 85, ¿no? Rápido. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá, por la fe caminamos junto a él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en él. Vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, y el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá, por fe la iglesia se moverá, con poder del Espíritu, con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en él. Vivir por fe y no por ver.
sus promesas de nuevo. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán, si la fe permanece en Jesús, y el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son. Proclamémoslo, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Gracias, Señor, por enseñarnos a vivir por fe y no por ver. Gracias, Señor, por enseñarnos que no depende de lo que vemos ni de las circunstancias a nuestro alrededor. Depende de lo que tú has dicho en tu palabra para nuestras vidas en Cristo Jesús. Las circunstancias pueden variar, tú sigues siendo el mismo. Nos movemos, actuamos, obedecemos, te servimos por fe, confiando en ti. La obra de tu Espíritu en nuestras vidas nos permite ver lo que los ojos no pueden ver. Ayúdanos, oh Santo Señor, a orar con esas fuerzas que solo da tu Espíritu, con esa energía que solo da la presencia tuya, Señor, en nuestras vidas. No es con ejército, no es con fuerza, sino con tu Santo Espíritu. Así es que una vida cambia, así es que una familia cambia, así es que una iglesia se forma y así es que el mundo es conquistado para tu gloria. No es por fe, no es por vista, es por fe. Tus promesas como rocas son. Tus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, gracias, oh Dios. Seguimos orando, Señor. Seguimos clamando, Señor. Oramos, Señor, por nuestra querida Colombia, Señor.
Oramos por cada región, Señor, de Colombia, Padre, para que cada persona, Señor, de cada ciudad, Señor, conozca de ti, mi Rey. Pero también oramos, Señor, por aquellos países, oh Dios, donde están pasando, Señor, tanta dificultad, donde aquel padre llora a su hijo, donde aquella madre llora a su hijo, donde aquel esposo llora a su esposa, a sus hijos. Oh Dios, sabemos que tú eres un Dios de misericordia, Señor. Te pedimos misericordia, Señor, por aquellas personas, Señor, que lloran desconsoladamente, mi Rey, que seas tú el consuelo para ellos. Señor, sabemos que nada pasa porque sí, Señor, que todas estas cosas pasan por la dureza del corazón de las personas, Señor. Señor, porque no han querido, Señor, voltear la mirada a ti, Señor, creer que tú eres el Dios, que todo, Señor, lo puede, creer que tú eres ese Dios precioso, lleno de amor, de misericordia, Señor, que cuál grande es tu amor y su misericordia que dio a su Hijo amado Jesucristo a morir por nosotros, Señor. Señor, rogamos por estas familias, Padre, que no tienen un techo donde a recostar su cabeza, mi Rey. Por favor, Señor, extienda tu mano de misericordia, Señor. Te damos gracias, amado Rey. Gracias porque tú nos has cuidado y porque tú nos has guardado, porque nunca, Señor, nos ha faltado, Señor, tu presencia en nuestros corazones, Señor, porque desde que te conocí, mi Rey, yo he confiado que tú eres el Dios todopoderoso, que todo lo puede, Señor, que todo lo puede, Señor, que nada es imposible para ti, oh Dios. Por eso esta noche, Señor, clamamos y rogamos a ti, Señor, por cada una de estas personas, oh Dios. También esta noche queremos pedirte, Señor, que sea supliendo, Señor, la necesidad de este lugar económica, Señor. Tú conoces la necesidad económica de este lugar, Señor, la necesidad de comprar, Señor, los instrumentos que tanto necesitamos, como los micrófonos, Señor, que muchas veces fallan. Mi Rey, Señor, seas tú trayendo, Señor, seas tú supliendo, Señor, el dinero, Señor, seas tú supliendo cada necesidad de este lugar, cada necesidad de mi hermano, Señor. Hoy oramos por el negocio, Señor, de nuestra hermana Jenny, nuestro hermano Sadra, Señor. Seas tú trayendo la clientela, Señor, a ese lugar, Señor. Sea dándole fuerzas nuevas a ellos, Señor, cada mañana levantarse, Señor. Oh Dios, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Señor, porque tu palabra dice que antes de que nosotros hablemos, ya tú sabes de qué vamos a pedir, de qué tenemos necesidad, Señor, y tú conoces la necesidad que hay en cada uno de nosotros, Señor. Supla, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, toda necesidad, Señor, que haya en cada uno de nuestros hermanos, amado Rey. Pero también oramos por Colorado, Señor, para que seas, oh Dios, dando la sabiduría a cada hermano, a cada hermana, Señor, que se desplazan de este lugar hacia ese lugar, Señor, a llevar, Señor, las buenas nuevas de salvación, Señor, en aquel lugar, Señor. Todos los servicios, Señor, que se hacen en este lugar, Señor, te pedimos que seas tú dirigiendo, que seas tú llenando, Señor, de sabiduría a cada hermano, a cada hermana, Señor. Que seas, Señor, bendiciendo a los adultos, Señor, que se congregan, Señor, en aquel lugar, a los niños, Padre. Que este año la maestra, Señor, sea llena de tu sabiduría, Señor, y de tu conocimiento, como también oramos por las maestras de este lugar. Oramos, Señor, por los jóvenes de este lugar, oh Dios. Oramos, Señor, por cada uno de ellos, Señor, dándote gracias, Señor, dándote gracias, Señor, y sabemos que, Señor, tú estás, Señor, obrando, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, amado Rey.
Gracias te damos, precioso Jesús, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Oramos también, Señor, por cada habitante de la calle, Señor, por Aldemar, Señor, por Alonso, Señor. Señor, oramos por estas personas, Señor, donde el flagelo de la droga, Señor, los tiene, Señor, oh Dios de los cielos, sumergidos en este flagelo, Padre, pero tú eres más poderoso que todas estas cosas, Señor. Tú estás por encima de todas estas cosas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Vamos a estar orando en esta noche por el predicador, por nuestro hermano Michael, que trae la palabra del Señor en esta noche. Señor, damos gracias, Señor. Gracias por la vida de nuestro hermano Michael. Gracias, Señor, por traerlo nuevamente a este lugar, Señor. Gracias porque tú los trajiste en bendición, Señor, porque Él es de bendición en este lugar para cada uno de nosotros, Señor. Oramos a ti, Señor, por la vida de Él, Señor, para que seas tú llenándolo de sabiduría, Señor. Pero también oramos por la familia de nuestro hermano Michael, Señor, para que seas, Señor, bendiciéndolo, Señor, donde ellos se encuentren, Señor, dándole fuerzas cada mañana, Señor, llenándolo, Señor, de tu presencia, Señor, donde ellos se encuentran, Señor. En tus manos colocamos, Señor, la vida, Señor, de la familia de nuestro hermano Michael, Señor, la vida de nuestro hermano Michael, Padre. Ahora que vamos a escuchar, Señor, tu palabra, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, ya le ha regalado a nuestro hermano Michael, Señor. Señor, esa palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, Señor, pero que no seamos simplemente oidores, Señor, sino hacedores de ella, Señor. Esa palabra, Señor, que restaura, esa palabra que trae vida, Señor, a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor nuevamente porque nos ha permitido estar en este lugar. Y voy a pedirle un favor antes. Quisiera que estuviesen orando en sus casas por un joven llamado Orlando. Es un joven que desde hace mucho tiempo conozco y que Dios me ha podido compartir la palabra con él, pero que ha sido esquivo a la palabra de Dios. El día domingo lo metieron preso. De verdad que yo vi un video en Facebook y estaba viendo una noticia de acá de Bucaramanga y cuando veo es la cara de él. Y por lo que se le acusa, particularmente yo que llevo mucho tiempo conociéndolo, digo que es mentira, pero quiero que se haga en su vida, primeramente, que a través de esa dificultad el Señor pueda hablar a su vida. Podemos estar orando que a través de ese momento de tribulación que ahorita está pasando, sea el Señor quien quebrante su corazón, su orgullo, y que Él pueda primeramente buscarle a Él para que el Señor arregle todo. Porque la mamá de él es conocedora de la palabra, camina con el Señor, y él también es conocedor, pero se apartó del Señor. Entonces, para que el Señor nuevamente lo traiga hacia su redil. No tengo apellido, solamente sé que se llama Orly. Bueno, le decimos Orly, pero se llama Orlando. Tanto decirle Orly que ya uno como que se acostumbra más a decirle así. Se llama Orlando. Entonces, quisiera que estuviese orando por su vida espiritual, y que sea el Señor hablando a su vida a través de los momentos que está pasando. Bueno, hermanos, ahora sí. Vamos a estar ubicados en nuestras Biblias en el libro de Romanos. Romanos capítulo 1. Vamos a leer solamente el versículo 16 y 17, aunque vamos a estar estudiando desde el versículo 8, pero en sí el tema se centra desde el 16 hasta el 17. Dice: en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Y yo creo que hemos tocado mucho, de pronto hemos pasado por este pasaje, porque es un pasaje muy llamativo, alusivo a lo que nosotros creemos en el Señor. Pero Pablo escribe esta carta aproximadamente entre los años 57 y 59 después de Cristo. Se le escribe a la iglesia en Roma. Una iglesia que estaba conformada tanto por judíos y por gentiles. Tiene como mucho. A través de esta carta, Pablo hace mención racional y estructural del Evangelio. Salvos en Cristo. Y yo viendo un documental, vi que muchas personas conocidas de la antigüedad fueron salvos por Cristo cuando leyeron este pasaje. Ejemplo, Agustín de Hipona, Martín Lutero, Juan Calvino y John Wesley son personajes alusivos que este mensaje les impactó mucho. Cuando dice que somos salvos, ya, que siento que... Gloria a Dios. Tiene mucho. Cuando dice en el versículo 17 que Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La iglesia de Roma era formada, como lo dije anteriormente, tanto por judíos y por gentiles, por lo que Pablo debía tener mucho cuidado al momento de dirigirse o a los judíos o a los gentiles, para no crear ese momento de problema en la iglesia. Pablo siempre se ubicaba a los dos en el mismo grupo, como lo dice el versículo 16, judíos y gentiles, y griegos, que hace énfasis a los gentiles. Pero eso de pronto ya se lo tuvo que haber hablado el hermano Marcos cuando predicó sobre la introducción, sobre la salutación de la iglesia de Roma, del libro de Romanos. En este momento vamos a hacer énfasis en algo y quisiera que ahora sí leyéramos desde el versículo 8 hasta el versículo 17 nuevamente. Dice el versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, en quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Hermanos, disculpen, pero porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe. Ya vemos que se repite por segunda vez la palabra fe, que no es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Desde el versículo 8 hasta el versículo 17 encontramos una palabra que se repite muchas veces, la palabra fe. Fe que según la Biblia es un don que Dios ha otorgado al hombre. Y la fe viene de la palabra griego pistis y se traduce frecuentemente como creer. Creer. En el griego, creer, pistis. Entonces, Pablo hace énfasis a dos cosas
en el transcurso de este texto, de este párrafo? Primero, que los que somos salvos por la fe tenemos una responsabilidad solemne como creyente. Y segundo, que somos salvos por la fe mediante la justicia de Dios, ¿sí? Recuerden que la fe Dios la coloca en nosotros, pero no es de nosotros. En sí no nace en nosotros porque literalmente nosotros somos pecaminosos. Pero Dios pone la fe en nosotros para que nosotros podamos creer en Él. Y vamos a estar leyendo el versículo 9. Dentro de las responsabilidades solemnes que Pablo hace mención desde el versículo 8 hasta el versículo 15, existen 4 que hacen mucho énfasis. 1, la oración. El versículo 9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entendiendo que esa iglesia necesitaba ser confortada por Pablo, porque Pablo la había fundado, pero ya estaba lejos de esa ciudad. De pronto para muchos en algún momento es algo común tener que orar. De pronto el pastor nos dice que debemos orar, los hermanos dicen que debemos orar, la Biblia nos dice que debemos orar. Sí, pero ¿lo estamos haciendo? Una cosa es que nos lo diga y otra cosa es lo que hagamos. Pero así como en esta carta y como en muchas otras cartas, Pablo siempre les recuerda que sigue orando por ellos. Y me recordé cuando estuvimos trabajando la carta de Gálatas, que también Pablo dice, y ruego por vosotros. Siempre Pablo seguía orando por la iglesia. Y es algo que le quería inculcar a la iglesia de Roma, que oraran, que no dejaran de orar, así como él está orando por ellos, que ellos oraran por él. La oración es la herramienta con la cual nosotros nos comunicamos con Dios. La única herramienta, digamos, no herramienta, el único método, la única alternativa que nosotros tenemos para poder comunicarnos con Dios es la oración. Por eso es que Pablo hace énfasis en el versículo 9. Sin cesar hago mención de vosotros siempre. Y eso siempre hace énfasis que todos los días está orando por ellos, así como estuvo orando por las otras iglesias, también los incluía a ellos. ¿Y cuál es el motivo de nuestra oración como iglesia? ¿Solamente orar por los enfermos? ¿Solamente orar por las finanzas? ¿Solamente orar por los recursos, por las propiedades? No. La oración también debe ser por aquellas personas que aún no conocen al Señor. Porque recuerden que nosotros no somos quienes hacemos la obra la hace el Espíritu Santo. Pero es a través de la oración que llegan delante de la presencia de Dios. Como segundo aspecto, Pablo le recuerda en el versículo 10, dice, rogando de que alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un propósito, un próspero viaje para ir a vosotros. Como segundo aspecto le recuerda que como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de buscar siempre la dirección de Dios. Y eso me hizo recordar cuando yo me regresé, ya ahorita que me regresé en febrero, me regresé porque si Dios me encomendó una labor, es porque Él mismo me capacitó. Y un hermano decía, aquel que da como la responsabilidad es aquel mismo que capacita para esa responsabilidad. Si Dios nos da un privilegio de poder tener, digamos acá en el local, una responsabilidad, también Dios nos da la facilidad para capacitarnos y poder cumplir con esa labor. Dios no nos da carga por la cual que no podamos llevar. Y buscar la dirección de Dios es siempre preguntarle a Dios qué es lo que quiere con nosotros. Y eso va en metas, planes, proyectos, oportunidades laborales, oportunidades económicas, oportunidades de estudio, en cualquier aspecto siempre buscar la voluntad de Dios. Porque Pablo quería ir a ver a la iglesia de Roma, pero todavía no era la voluntad de Dios que fuera en ese momento. Entonces, porque a veces nosotros nos afanamos y a veces nosotros nos convertimos
en cristianos rebeldes, diciendo que somos cristianos y seguimos al Señor, pero no cumplimos su voluntad en nuestras vidas. Porque se nos hace más fácil querer que Dios se amolde a nuestra voluntad que nosotros amoldarnos a la voluntad de Dios. Y por eso es que muchas personas viven mal en este mundo, porque quiere que se haga su voluntad. Y recuerde que hay un texto en el Nuevo Testamento que dice, la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Y es algo que Pablo le dice a ellos, busquen primero la dirección y la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos viajar? Yo por lo menos quiero conocer Canadá, Estados Unidos, Francia, Londres, muchos países. Muchos países. Irnos a otros lugares, casarnos, tener comodidades, tener hijos. Pero todo debe ser conforme a la voluntad de Dios. Recordemos que Dios es quien debe prevalecer su voluntad en nuestras vidas. Nosotros solamente somos los instrumentos. Dios es el creador. Pero esas cosas las ponemos delante de Dios para que nos guíe conforme a su propósito. Y eso a veces es lo que tenemos que pensar. Pablo le dice a ellos, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pero ahí dice, no es mi voluntad, es por la voluntad de Dios. Y esa es una de las responsabilidades que la iglesia tiene que tener. Saberse dirigir conforme a la voluntad de Dios. Y por eso es que hay iglesias que caen en herejías, por eso es que hay iglesias que caen en falsas doctrinas, hay iglesias que caen por lo menos en la prosperidad, en que viene alguien y dice yo te profetizo. ¿Por qué? Porque no se dejan guiar conforme a la voluntad de Dios. Se desvían del camino porque no nos dejamos guiar de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, en todos lados, Dios nos ha encomendado a nosotros un propósito. Y ese propósito, sea en necesidad, sea en abundancia, sea en escasez, sea en tribulación, en persecución, en felicidad, es glorificar a Dios en todo. Esa es la voluntad de Dios. Ser glorificado en todo. En lo que yo hago, en lo que yo digo, en lo que yo pienso, aún en lo que yo quiero en un futuro, glorificar a Dios. Porque para eso Dios nos creó a nosotros, para glorificar su nombre en todo. Tercer aspecto, Pablo dice en el versículo 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Somos salvos por la fe y eso debe dar como resultado que debemos tener comunión entre hermanos. Pablo dice, confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Porque nosotros nos restauramos, dice en Gálatas, vosotros que sois espirituales, restaura con espíritu de mansedumbre. Cada persona nos puede restaurar a nosotros. Y cuando estamos unidos, el Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Vemos esa característica, debe haber armonía, pero juntos en comunión. El mismo Pablo, en el nombre del Señor, por medio de la misma fe en Cristo, les decía que están reunidos y era para que la iglesia fuera confortada mediante la fe. Confortada es animada, confortada es restaurada, confortada es consolidada en Cristo. Les hace caer en razón de que debían siempre estar unidos en Cristo. Y ese es el motivo por los cuales nosotros venimos a la iglesia. No venimos porque cantan bonito, o porque tengo mucha comunicación con unos hermanos, o porque me gusta porque voy a saludar, no. Venimos porque somos un mismo cuerpo y siempre debemos estar unidos en Cristo. El venir a la casa de oración no es la que nos conforta. El mismo Dios, a través de su Espíritu Santo, a los que tenemos la misma fe en Cristo, es quien nos conforta. No es venir a un lugar, es Dios a través de su Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice que es por fe, porque es algo que no se ve. Hebreos 1:1 dice que la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Voy a avanzar más rápido porque ya me queda poco tiempo ya. Bueno, como cuarto aspecto, Pablo hace entender a las personas que es fundamental para los que son salvos en la fe, que deben extender el evangelio. En el versículo 13 hasta el 15 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo iba hacia Roma a anunciar el evangelio, y si lo llevamos a la actualidad, nosotros también debemos salir del local a anunciar el evangelio. Pablo dice que es necesario que un creyente también sea deudor para poder compartir ese evangelio. Deudor es que nosotros, es un deber que nosotros debemos compartir a las personas. Estamos en deuda con el mundo para compartir el evangelio. Por eso es que Pablo le dice que es deudor de eso. Ser creyente implica despojarse de sus comodidades para poder compartir el mensaje. Y vemos que muchos misioneros de pronto tienen una estabilidad económica, una casa, y prefieren irse a ciudades remotas para compartir el mensaje de salvación. De pronto nosotros no nos vamos a China, a los países árabes, a compartir el mensaje de salvación, pero sí tenemos a un vecino, sí tenemos a un amigo, sí tenemos a un conocido que también necesita ese mensaje de salvación. Pablo lo hizo hacia los romanos porque él se sentía deudor de ellos. Por eso es que los romanos, aunque era un pueblo que castigaba a los judíos, a los israelitas, porque desde que empezó a gobernar, siempre los mantuvo en presión, en opresión. Aún así, Pablo, siendo judío, tuvo misericordia de los romanos. Eso es como cuando la persona es enemiga de uno sin que uno sepa, y uno va y le predica al enemigo. Aún ellos oprimiéndolos a ellos, Pablo aún así no perdió la fe y la convicción de que los romanos también debían tener esa salvación. Así que, hermanos, nosotros debemos predicarles aunque sean nuestros enemigos, debemos predicarles, porque también esa persona necesita de la salvación. Entonces, somos salvos por fe, porque es nuestra responsabilidad orar, buscar la dirección de Dios, la comunión entre hermanos y extender el evangelio. Pero también somos salvos por fe mediante la justicia de Cristo. Y pareciera que la predicación fuese al revés, porque esto es el efecto de lo que trae la justicia en Cristo. Pero es lo que Pablo le relata desde el versículo 16 hasta el versículo 17. En la cruz, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y eso hace mención de que nosotros ninguno somos justos por nuestra propia cuenta o por nuestros propios méritos, sino que somos justificados a través de la justicia perfecta de Cristo. El único camino a nuestra justificación es Jesús. El que crea que ha sido justo aún en tomar decisiones que de pronto son las más certeras, aún así es injusto. Porque nosotros no podemos ser justos, porque nosotros siempre tendemos a inclinarnos hacia uno de los lados. Y entonces nos queda la justicia. Eso pasa también en la justicia terrenal. Ejemplo, hay muchas anécdotas que se pagan hasta a los jueces para que los jueces fallen a favor de algo o de alguien. ¿Sí? Entonces vemos que la justicia terrenal siempre es una justicia injusta. ¿Por qué? Porque no viene de Dios. No somos justificados por lo que hacemos, somos justificados por lo que hizo Cristo por nosotros. Y es algo por lo cual nosotros debemos tener esa fe, esa convicción, que no somos justificados por lo que yo hago, porque no somos salvos por obra, somos salvos por gracia. Y esa gracia la da Dios,
La dio Dios a través de Jesucristo y el Espíritu Santo es quien viene haciendo la obra transformadora en nuestras vidas. El versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y es algo que tiene que ser radical en el Hijo de Dios. No nos podemos avergonzar del Evangelio porque nosotros no merecíamos ser salvos. Aún así, Dios no se avergonzó de nosotros al llamarnos hacia esa eternidad. Dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces nosotros no podemos hacer acepción de personas. Debemos predicar el Evangelio y extender el reino de Dios, porque la justicia de Dios es quien cambia los corazones. La justicia de Dios es quien justifica a la persona a través de Cristo. Y el versículo 17, y cierro con esto, que es uno de los más alusivos, llamativos, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Se revela por fe y para fe. No se revela porque yo soy bueno, sino por fe, por convicción en Dios y para que las personas sigan creyendo en Dios, para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Alguno de nosotros ha ido al cielo? ¿Alguno de nosotros ha visto al Señor? ¿Alguno de nosotros sabe cómo es el cielo? No, pero estamos convencidos en el Señor de que tenemos una morada con Él. Estamos convencidos en el Señor porque nosotros no somos salvos por lo que vemos, somos salvos por lo que creemos. Y creemos que Jesús es el Dios que nos da vida a nosotros. En conclusión, no debemos esperar a estar al final del túnel para buscar a Dios y reconocer nuestro pecado. Debemos siempre buscar a Dios y reconocer que su justicia ya nos ha justificado a nosotros y que a través de su justicia ya no seremos condenados. Que solo la fe en Jesucristo es quien me justifica delante del Padre por su perfecta vida entregada y justa. Si Jesús no hubiese sido justo, nunca nos hubiese justificado a nosotros, porque debía morir un justo para que fuésemos justificados a través de su justicia. No somos merecedores de la gracia salvadora de Cristo, pero Dios nos ha amado tanto que nos ha llamado y nos ha capacitado con la fe en Cristo. Llamado y capacitado, porque el que pone la fe en nosotros es Dios. Nosotros creemos, pero Dios es el que coloca esa fe en nosotros para nosotros creer en Él. Y así como nos llamó, también nos capacitó con su fe para seguir creyendo en Cristo, que es nuestro Salvador. Hermanos, Dios les bendiga. Somos salvos por fe, porque tenemos una responsabilidad solemne y somos salvos por fe mediante la justicia de Dios. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque nos has llamado hacia tu presencia. Gracias por habernos justificado, Señor. Gracias porque no merecíamos esa justicia redentora que Cristo Jesús consumó en la cruz del Calvario. Gracias porque nos has limpiado de todo pecado y nos has llevado hacia tu presencia. Y porque tu Hijo Jesucristo un día y para siempre pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario y ahora reina delante de tu presencia, Señor. Y conforme a su justicia, tú has justificado nuestras vidas. Perdónanos de todos nuestros pecados, Señor, de nuestra desobediencia y que cada día podamos vivir para la gloria y la honra de tu nombre. Porque somos salvos por fe, porque el justo por fe vivirá. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar orando por las ofrendas. Soberano Dios, te damos gracias, amado Rey. Gracias, gracias, Señor, por bendecir nuestras vidas, Señor. Gracias porque, Señor, hoy nos levantamos, Señor, todos los que estamos aquí, nuestras familias, y eso ya es una gran bendición, Señor, que tú nos das, Señor, de levantarnos cada mañana, Señor, y poder contemplar tu grandeza, tu majestad, tu poderío y tu señorío, Señor. Poder estrenar cada mañana tus misericordias, como dice tu palabra, que nuevas son cada mañana para nosotros, Señor. Gracias, gracias, Señor, por bendecirnos.
Gracias, Señor, por la vida de cada hermano, Señor. Te pido, Señor, que sea, Señor, abriendo, Señor, las puertas, las ventanas de los cielos y derramando bendición sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, ahora vamos a ofrendar de lo recibido de tu mano, Señor, dándote gracias, Señor, porque a través de la ofrenda de los diezmos te estamos honrando también a ti, mi Rey. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden pasar a orar, a ofrendar, mis hermanos. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Envía tu bendición. Bendice a mi hermano y a mi hermana, Señor. Bendice a mi hermano y a mi hermana, Señor. Bendice a mi hermano y a mi hermana, Señor. Envía tu bendición. Envía tu bendición. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por enviar la bendición, Señor, a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, amado Rey, porque nunca ha faltado el alimento, Señor, en nuestros hogares, amado Dios, ni nunca faltará, Señor, porque tú eres ese Dios que nos bendice, Señor, porque tú eres ese Dios que abre tu mano y colma de bendición a todo ser viviente, Señor, cuanto más a nosotros que somos tus hijos, Señor. Gracias, amado Rey. Ahora que vamos a salir de este lugar, Señor, te pedimos, oh Dios, que nos lleves, Señor, a los hogares de cada uno de mis hermanos, Señor, y que la bendición tuya, Señor, esté, Señor, todos los días de nuestras vidas, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.